que son cosas, que son experiencias reales. Yo nunca podría ser, por ejemplo, acorde al beneficio que estas personas van a obtener con aquel trabajo que estamos haciendo. Después, justamente como estoy diciendo acá, a las personas no les interesa también lo que es la originalidad de todo aquello que estamos realizando, de aquellas cosas que ellos van a querer, mientras, ¿cómo podría decirlo? Mientras más rápido ellos tengan sus productos, sin importarles que se estén sacando de bases de datos de imágenes, bases de datos de logotipos o que se esté haciendo en Canva, estas personas van a querer cobrar, van a querer pagarlo, van a querer obtenerlo, pero sin querer hacer un monto grande, un monto justo, una inversión justa, mejor dicho, de esto que se les está cobrando. Esa sería más o menos mi primera experiencia respecto a algún cobro que hice para algún trabajo de diseño. Perfecto. Gracias, Diego. Dorian, primero hacer una cosa. Sobre lo mismo que estamos hablando, pero creo que particularmente en tu caso, Dorian, hay una cuestión que despierta mucho la curiosidad y es cómo se cobra por carteles. Pero si quieres eso lo dejamos para después. Ahorita estamos hablando del inicio, solo quería darte el puntapié inicial. Sí, creo que estaría bueno para después, porque ahorita estamos hablando sobre nuestra primera vez. Y creo que tengo dos experiencias cortitas para contar. Una cuando era estudiante y una siendo profesional, o sea, ya con título y todo. Cuando era estudiante debió ser el 2015 más o menos, que ha sido una marca gráfica para un programa de televisión que salía en televisión universitaria que se llama Los Nuestros. No estoy muy seguro de cómo ha ido ese proyecto porque no le he seguido el rastro, pero sí me acuerdo que al principio no sabía, o sea, no tenía idea de cuánto cobrar, ¿no? Solo escuchaba referencias y nada más, pero me he animado a cobrar 800 bolivianos porque para mí era harto esa época y me han aceptado. Así que estaba yo feliz, ¿no? Con el proyecto, haciéndolo. Y como les he dicho, no he seguido el rastro, no sé cómo ha ido. Según yo estaba bien, o sea, viéndolo un poco atrás, creo que funcionalmente cumplía, pero no sé si ha terminado aplicándose. Después, ya el segundo proyecto ha sido más, ya siendo profesional, ha sido más una colaboración que un proyecto o un trabajo como tal. Bueno, siempre he sido freelance desde que he salido. Y bueno, por un lado estoy orgulloso de esto y por otro un poco perjudicado. Pero bueno, ya ese proyecto ha sido una colaboración para un amigo que se llama Denis Salazar, que es también diseñador, pero esta vez necesitaba ayuda en el proyecto y era para la imagen de un evento cultural sobre un conversatorio sobre la chicha y la cultura que hay alrededor de esta. Claro, yo quería portafolio, me interesaba el área cultural y claro, le he cobrado 300 pesos porque era lo que él tenía, pero obviamente yo sabía que eso no valía menos de 1.000 bolivianos para mí, ¿no? Pero claro, he hecho eso más por colaborar, digamos, al evento, al proyecto y por hacer un poco de portafolio también. Perfecto. Dorian, la Dani nos adelantó que capaz podía compartir algo. Ahorita le voy a pasar, pero quiero más o menos primero compartir mi pantalla para mostrarles lo que he ido anotando de lo que hemos estado participando. ¿Sí? Más o menos lo que he podido encontrar son estas tres líneas, ¿no ve? En cuanto a lo que hago, tenemos el costo, la utilidad y la negociación. Costo, ¿qué me cuesta esto que voy a hacer? ¿Cuánto voy a ganar y para qué, digamos, extra, ¿no? No solo quiero cubrir esto, sino además otras cosas. Y luego el asunto de la negociación, que creo también por ahí va mucho. Un breve comentario antes de continuar. Yo, con la primera oficina que tenía, se nos hacía la burla a los diseñadores porque hacíamos absolutamente todo en Illustrator, ¿no? Voy a hacer una tabla y la hacíamos en Illustrator. Entonces, voy a hacer una carta y la hacíamos en Illustrator, todo en Illustrator. Entonces, espero que no les sorprenda que ahorita mi presentación está en Illustrator. Entonces, lo bueno es que se puede corregir todo, ¿no? En fin. Eso, solo aclarando un poco.
Creo que vamos por el tiempo, la experiencia y la responsabilidad creo que la responsabilidad la voy a pasar nomás a utilidad, aunque no es necesariamente una utilidad, pero vamos por ahí. Ahorita el licenciado Gonzalo levantó la mano. Gonzalo, por favor, no sé si te sirve esto que estoy mostrando, si quieres lo dejo, si quieres lo quito, depende de vos. Estás con tu micrófono apagado, perdón, Gonzalo. Saliéndome de la presentación que haces, no quería retomar unas palabras de Dorian, que tomar también en cuenta cuando hablamos. Se te cortó el micrófono, no, Gonzalo. Ahí estamos. Ahora sí, pues digo. Lo que les decía quería retomar unas palabras de Dorian, que es importante cuando nosotros los diseñadores también consideramos y hablamos de costos. Y es que, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con organizaciones que no tienen como una fundación, etcétera, organizaciones que no tienen un presupuesto alto, por ejemplo, para dirigido, digamos, a lo que es el diseño, ¿no? Entonces, es otra consideración también que a veces nos pone en una situación de conflicto, ¿no? O sea, normalmente cobro tanto, pero... Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estaban comentando alguna actividad en este momento? Sí, justo les iba a mencionar, estaba coordinando con Rolly para la presentación de la exposición de su tema. Me dice que ya lo tiene listo y que puede comenzar. Bien, entonces, bueno, al curso hay que comentarle que uno de sus compañeros había manifestado inquietud respecto a la posibilidad de mostrarnos unos documentos muy importantes, siempre en el afán de construir la clase, ¿no? Entonces, pueden coordinar, Fanny, y empezar su compañero, y luego nosotros reanudamos con el desarrollo de la clase. Está bien, aquí. Bien, Rolly, perdón, ¿estás con tu micrófono? Buenas noches, sí, estoy con el micrófono. Buenas noches, Rolly. ¿Ya tienes tus diapositivas listas, tu material listo? Sí. Ok, entonces puedes empezar presentando pantalla. Ok. Yo te voy a avisar si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve tu pantalla de Meet. Ok. ¿Empiezo? Sí, por favor, tus diapositivas, mostranos y... perdón, antes de que comiences. Chicos, por favor, tomen nota de lo que va a exponer su compañero, porque esto va a entrar igualmente al examen, ya que esto tiene que ver mucho con el tema de la mitología y las creencias que vamos a avanzar, y él aquí lo va a desarrollar muchísimo mejor, para que vean el enlace, ¿no?, que incluso hay. Incluso su compañero lo va a mencionar en algunas partes, entonces aún así tómenlo mucha nota, apunten, y eso sería todo. Rolly, puedes comenzar. Muy bien, vamos a desarrollar la historia de Abraham, que está desarrollada en el libro de Génesis, el capítulo 12 al 25. Es una historia increíble porque es una historia muy paralela a la historia de Job. Recordemos que Abraham era en Ur de los Caldeos uno de los más ricos de ese entonces, ¿no? Vamos a empezar. La introducción. Yo desarrollé el tema, la historia, Pentateuco, la lengua hebrea, genealogía, Ismael, Isaac, naciones, Islam y judaísmo. Para entender un poquito, vamos a desarrollar un poco el Pentateuco. El Pentateuco... Un poquito. ¿Me escucha? ¿Rolly? Sí. Rolly, ¿estás presentando tus diapositivas del PowerPoint? Sí. Estoy viendo tu pantalla del Mix, no estoy viendo... ¿No lo ve? ¿Lo ve el diapositivo? No.
¿Cómo? Otra vez voy a compartir. ¿Estás presentando tu pantalla completa? Probablemente se haya colgado. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, ¿Ahora se ve? está cargando. Ahora sí. Ahora sí se ve. Está en Photoshop. Listo. Muy bien, vuelvo a decir que la historia de Abraham se encuentra en el libro del Pentateuco, en uno específicamente que es en el libro de Génesis, que en hebreo es Bereshit, en el principio. El Pentateuco, el Pentateuco es más alusión al cristianismo, ¿no? Que está en griego, pente, que 5 y teucos es rollos, estuches, es decir, los 5 rollos, ¿no es cierto? Pero para el judaísmo es más que todo el Torá, y es la ley, ¿no? Es una diferencia muy, muy contrastante entre dos aspectos muy diferentes, ¿no? Más conocida la tradición judía. Dentro de eso, abarca la lengua hebrea. No nos podemos olvidar de que la lengua hebrea es el mayor lenguaje que se escribe en el Antiguo Testamento, tomando en cuenta de que también se escribe en arameo, que está en el libro de Esdras y Nehemías, pero en la mayor proximidad está en hebreo, ¿no? Y así se toma en cuenta de que estos 5 libros están escritos en hebreo, ¿no? El idioma hebreo es pronunciado como Imbrit. Acerca de este sonido de escuchar, es una lengua semítica, hablada, escrita, leída por más de 8 millones de personas en Israel y por las comunidades diáspora judía extendida a más de 80 países. Entonces es una lengua muy, muy antigua también, se lleva incluso en las facultades cuando se toma la carrera de teología. Entonces, dentro de eso tenemos que entender, antes de entender cómo se desarrolla la historia de Abraham, es bueno entender cómo surgió la raza, el ser humano, ¿no? En la creación que narra Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 y 3. Una genealogía que llama la atención de Adán y Eva, tomando en cuenta de que hay 4 ríos que aparecen en el Edén, que es Pisón, Gihón, Hiddekel, Éufrates. Dentro de eso aparece en el Edén estos 4 ríos. Ahora vamos a desarrollar un poco la genealogía de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron 3 hijos en realidad, Caín, Abel y Set. Pero lamentablemente pasó un problema grande, ¿no? Caín mató a Abel. Pero hay un desarrollo ahí. ¿Por qué Caín mató a Abel? Tomando en cuenta que el capítulo 3 de Génesis menciona que la ofrenda que Abel virtió a Dios, Dios lo vio con agrado, pero en cambio la ofrenda de Caín no lo vio con agrado, y dice la Biblia que se enojó contra Abel, y lo llevó a pasear en el desierto, ahí donde comete el asesinato, ¿no? Pero antes de eso tenemos que entender que la muerte entró por un hombre, ¿no? Que Caín mató a Abel, pero también la vida y la salvación entró por un hombre que es Jesús, tomando en cuenta un paralelo diferente, ¿no? Es algo interesante. Aquí me llama la atención un poquito de historia, de que Adán y Eva, el lenguaje que ellos narraban no era ni hebreo, ni el inglés, ni el portugués, ni el castellano, ni el español, todo eso. Algunos teólogos aluden de que el lenguaje de Adán y Eva era un lenguaje angelical. También la vestimenta que ellos ocupaban era vestimentas angelicales. Ellos no podían verse, ¿no? como desnudos, ¿no? Ellos, a diferencia que ahora es muy diferente, ¿no? De la entrada del pecado en el Edén, la consecuencia de comer el fruto prohibido, Caín y Abel fueron expulsados del Edén. Ahí surge varias cosas. El alimento en el Edén era frutas y semillas. Después que son expulsados del Edén, ya es legumbres, las verduras, todo eso, ¿no? Y también ya empiezan a comer animales, que es la oveja, todo eso. Tomando en cuenta que Adán y Eva tienen un cambio de 390 grados, ¿no? El aspecto del diálogo con Dios, era cara a cara comunicación. Después de la entrada del pecado, Adán y Eva ya no era esa comunicación. Era muy diferente, ¿no? Ahora tenemos que entender un poco la genealogía de estos 2 personajes, ¿no? Abel murió, solo queda Caín y Abel. Y ahí viene el desarrollo donde surge Abraham. La genealogía de Caín aparece Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec. Lamec tiene 2 hijos, Jabal, Tubal, Caín. Y ahí se menciona la tierra, ¿no? La tierra de Enoc, donde habitó Caín.
¿Cómo surge las tribus o las personas empiezan a multiplicarse? No hubo otra persona más, que solo hubo Caín y Abel. Entonces quiere decir que los hijos e hijas de ellos se multiplicaron entre ellos, ¿no? Pero aquí ya hay una división de los hijos de Caín y los hijos de Set. Tomando en cuenta que Set, su genealogía es Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé. Y de Noé es muy conocido, ¿no es cierto? El diluvio. Le nacen los 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Y después viene la genealogía más contrastada, ¿no? La genealogía de Noé. De la genealogía de Noé ya se da a conocer la genealogía de Abraham, tomando en cuenta de que Noé dice, Sem es bendecido por Noé, Cam es maldecido por Noé, y Jafet Noé declaró engrandecimiento. Pero si ustedes ven, Cam menciona ya un lugar donde habita, Cus, Misraim, Canaán y la tierra en que recibe los descendientes de Abraham. Pero en Sem viene la descendencia de Abraham bien drásticamente, entendiendo de que tanto la genealogía directamente alude a Taré. Y Taré, o sea, de Sem a Taré, empieza la descendencia de Abraham. Abraham, tomando en cuenta de que Abraham sale de Ur de los Caldeos en dirección a Canaán. Pero ahora tenemos que entender un poco de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una gran ciudad, era como una metrópoli, era como la capital de Estados Unidos, como New York, o como aluden de que Bolivia es la capital es Sucre o La Paz, como una grande ciudad, ¿no es cierto? Y como es una grande ciudad, es bastante cultura, la política, economía, la religiosidad. Entonces, era una ciudad muy grande. Y entonces la grande pregunta surge ahí: ¿por qué Dios invita a salir de Ur de los Caldeos si ahí tenía todas las comodidades? Aquí aparece una historia interesante. Hay una razón, dice, ahí yo pongo un título, ¿no? ¿Cuál es el motivo para semejante pedido de que Dios le hace a Abraham para que salga de Ur de los Caldeos? Pero tomando en cuenta, algunos teólogos dicen que hay por lo menos 3. ¿Por qué quiere que salga Abraham de Ur de los Caldeos? Primero, que tenía que ver con el conocimiento de Dios. No olviden que la comunicación con Dios ya no era cara a cara. O sea, las personas daban su testimonio a Dios. Entonces, el conocimiento de Dios hasta a este momento era transmitido por hombres. En caso de Set, Enos, Enoch, Noé y sus hijos, y Sem. Ese mismo conocimiento debería ser transmitido a otras generaciones. Y Abraham fue elegido para llevar ese mensaje a todos los pueblos de la tierra. Por eso Dios invita a salir de los caldeos. El segundo motivo es que involucra la idolatría. Ur de los Caldeos dice que era una ciudad grande, como una ciudad metrópoli. Había una Nandra, era una diosa principal de esa ciudad. Entonces se involucraba mucha idolatría. Por eso entonces Dios manda que salga de la ciudad de Ur de los Caldeos. Otra manera que dice acá, finalmente el último motivo tenía que ver con las bendiciones prometidas de Génesis 2 al 3. Tomando en cuenta que Dios dijo que bendecería, Él multiplicaría su generación, su descendencia, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Es una promesa que se tiene que cumplir. Por eso la razón de que Dios invita a Abraham a salir de su parentela, ¿no? Aquí algo interesante, la genealogía de Abraham. Este diapositiva es muy importante porque vamos a ver la relación, cómo surgen los 2 linderos, el caso de Ismael y el caso de Isaac. Veamos acá, Abraham sale de Ur de Caldeos a los 75 años, pero la Biblia no menciona en qué edad sale Sara, ¿no? Solo menciona cuando ya Sara tiene 90 años y da a luz a Isaac. Tomando en cuenta de que Abraham y Sara antes no se llamaban esos nombres, ¿no? Abraham era su nombre, ¿no? Después cambia a Abraham, y Sara antes se llamaba Sarai. Tomando en cuenta de que estos eran personas muy mayores. Por ejemplo, Abraham y Sara tuvieron sus hijos. Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años, ¿no? Algunos científicos en el área de medicina mencionan de que era imposible tener hijos, ¿no? Esa edad, era muy adulto, ¿no? Pero vemos aquí la mano de Dios cómo puede bendecir, ¿no? Porque era una promesa, ¿no? Una promesa que Dios prometió a Abraham. Pero acá hay un dilema muy diferente, ¿no?
hay dos polos bien opuestos. Algunos aluden de que Abraham, cuando tiene su hijo Isaac, es el hijo de la promesa. Pero cuando Abraham tiene un hijo con Agar, eso no es un hijo de la promesa, ¿no? Hay dos polos bien opuestos, ¿no? Y es por eso que estos dos linderos se separan, ¿no? Porque Abraham, cuando tiene su hijo Isaac, busca casarse con Rebeca, que Rebeca era parentela del hermano de Abraham. Pero aquí Ismael se casa con una egipcia, o sea, ya se va dividiendo, ¿no? Los dos linderos muy diferentes, ¿no? Por eso uno dice que es el hijo de la promesa, otro que no es el hijo de la promesa. Y es así que Ismael se casa con una egipcia, no dice el nombre de la Biblia, con una egipcia, y nace como unos 10 hijos, ¿no? Dentro de eso, de Isaac nace Esaú, igual, lo mismo. Algunos dicen que el paralelismo de estos dos son parecidos, tanto Ismael como Esaú, porque cuando Isaac se casa con Rebeca, le nace Esaú y Jacob, pero el que sigue la promesa es Jacob, porque Esaú desechó la bendición con un plato de lenteja, tomando en cuenta que la Biblia menciona eso, pero también no se casa con la parentela de la genealogía de Abraham, sino que se casa con, antes la Biblia lo divide así, los hijos de los hombres y los hijos de Dios, ¿no? Y entonces no va a la genealogía de Esaú a casarse con los hijos o con la parentela de Abraham, sino que se casa con otros, así como Ismael. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, está muy bien la exposición. Por favor, yo quisiera, ¿puedes repetir desde Abraham una vez más? ¿Y dónde podemos encontrar este relato? Porque está escrito, ¿no? La historia de Abraham se encuentra en Génesis 12 y hasta el 41, que es la genealogía y la bendición de Dios, donde dice que se multiplicará su bendición, ¿no es cierto? Pero en realidad... Entonces, primero se casa con quién o cómo es. Abraham se casa con Sara, pero su esposa, ¿no? Se casa. En sí, ellos salen del Ur de los caldeos, muy jovencitos, ¿no? 75 años, pero la Biblia no menciona cuántos años tendría Sara, ¿no? Pero aluden de que ellos salen pero no tomando en cuenta de que Abraham era como Job. Job menciona en la Biblia que era rico, ¿no? Entonces la riqueza de aquellos tiempos eran por las ovejas, los ganados, los camélidos, tenían sus propios pastores. Entonces era un hombre adinerado, ¿no? Abraham porque tenía varias pastores de ovejas, ¿no? Entonces Sara tiene una sirvienta que es Agar, ¿no? Al ver de que Dios no podía bendecir lo prometido de un hijo, entonces Sara mismo le dice que entre y tenga un hijo con Agar. Pero aquí llama la atención, Sara invita a Abraham a que tenga un hijo con Agar, pero Dios no quiso eso, ¿no? Entonces ellos usaron la voluntad humana, no de Dios, sino que algunos aplican de que Abraham, sabiendo de que él era el padre de la fe, un hombre de fe, cometió un grande error, porque le hizo caso a su mujer, ¿no? A Sara, ¿no? Y tomando en cuenta que Sara no podía darle un hijo porque ya era muy avanzada edad. Pero después de que Agar tiene su hijo Ismael, dice que hay un problema, empieza la envidia, el miramiento, porque supuestamente Abraham tendría que darle una bendición a su hijo de Agar, Ismael. Pero la Biblia menciona de que cuando Agar y Sara tienen una discusión después de que Sara tiene su hijo Isaac, hay una discusión en la familia, ¿no? Y es entonces de que Abraham decide sacarles de ese campamento a Agar e Ismael. Y así de que llama la atención de cuando Agar sale o es despedido de Abraham junto con su hijo en el desierto, se acaba el agua, ¿no es cierto? Ahí menciona la Biblia que se acaba el agua. Dios escucha la oración de Ismael y le dice, ¿no? ¿Por qué estás triste? Le dice a Agar, ¿no? Yo era una nación grande, o sea, hay una bendición de parte de Dios a Ismael. Y, o sea, ahí aparece Ismael ya cumpliendo Dios mismo, era una nación grande, ¿no? Y entonces aquí aparece dos naciones. Ismael tiene una nación grande, ¿no? Con una egipcia, ¿no? En Parán. Empieza ya a desarrollar la familia de Ismael grande, ¿no? Y Isaac también tiene la bendición, ¿no? Se casó con Rebeca, Esaú, y tiene su hijo Esaú, Jacob. Y Jacob es conocido como el que tiene sus hijos, los 12 hijos
como conocido los 12 tribus de Judá, es una familia grande. Entonces, ahí que aparecen dos linderos muy diferentes, aquí. Menciona de que Ismael e Isaac ya trascienden dos naciones muy grandes, ¿no? Pero ahora puedo mencionar un poco sobre el tema de acá. Abraham llega a vivir hasta 175 años, Sara hasta 127 años. De Agar no aparece cuántos años vivió, tampoco dice cuándo murió. Ismael vive a 137 años, e Isaac hasta 180 años. Y cada uno tiene su significado. Abraham es conocido como padre de las multitudes, o como padre de la fe. Sara es conocido como princesa, y Agar es conocido como forastera. E Ismael, Dios escuchará. Isaac, sonrisa de Dios. Ahora, en estos aspectos, aquí aparece ya los dos linderos, dos naciones muy divididas, tomando en cuenta de que Ismael y Isaac, ya según su genealogía, aquí vemos de que Abraham, antes era Abraham, ¿no es cierto? Sara, Sarai, Agar, la esclava de Sara. Ismael empieza a lindarse con las naciones de Islam. Y Isaac empieza a lindarse con el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Y aquí vemos los países árabes, o los que son el linaje de Ismael. El linaje de Ismael son varios países árabes, ¿no es cierto? Y hay un complot, ¿no es cierto?, con la descendencia de Isaac, el judaísmo y el cristianismo, más que todo con el judaísmo, ¿no? Que es Jericó, Jerusalén, y Sidón, Gaza, hasta Canaán, ¿no es cierto? Entonces, hay dos aspectos para entender. Isaac era un pastor de ovejas y Ismael era un cazador. Ismael se casa con una egipcia y Isaac se casa con la genealogía de Abraham. Y ahí empiezan dos linderos diferentes. Ellos una vez más, Ismael es la descendencia, digamos, de los países del Islam, ¿no? Son los países árabes. Y Isaac es del judaísmo, ¿no? De Israel, Jericó, Sidón, Gaza, todo eso, ¿no? Entonces, estas naciones tienen hasta hoy en día... ¿Quién era pastor? ¿Quién era cazador? Isaac era pastor de oveja. Era pastor de oveja. Ismael era un cazador, ¿no? Y se casó con una egipcia. O sea, ambos son muy diferentes, son polos opuestos. Unos dicen que es el hijo de la promesa, otros que no es hijo de la promesa, pero Ismael no sigue el linaje de Abraham, ¿no? Se casa con otra, ¿no? Entonces, tanto en el casamiento, tanto en los aspectos y atributos, o más que todo en su característica, era muy diferente. Y entonces es la razón de que los países también, tanto los países árabes y el judaísmo, ¿no es cierto?, Jerusalén, todo eso, y hay el complot, ¿no?, el problema grande, ¿no? Hasta hoy en día las guerras, todo el tiempo están en guerra estas dos naciones. Entonces quiere decir que estos problemas que tuvieron tanto Isaac y Ismael siguen hasta hoy en día, ¿no? Pero más me llama la atención de que Ismael es casi parecido a este personaje que yo mencioné. Aquí está este personaje. A Isaú, porque Isaú también era un cazador, ¿no? Un cazador. Y también Isaú se casa con uno que no era la parentela de Abraham. O sea, no cumplen la promesa de Dios. Entonces vemos de que son dos polos bien opuestos aquí. Entonces ahí vienen, digamos, las naciones muy diferentes. En el Medio Oriente las guerras son cada día, ¿no es cierto? No cesan de parar. En los países árabes, musulmanes más que todo, no entra el cristianismo. El cristianismo ingresa ahí camufladamente, ¿no? Hacen operativos de ayuda médica, pero no pueden evangelizar como es Latinoamérica o incluso en otros lugares. Ahí a la gente matan, o sea, los matan en los países árabes. Es muy complicado. En judaísmo, en Jerusalén, todo eso, hay teólogos y cristianos que hacen expedición, incluso hacen especialidades de teología, incluso de la lengua hebraica, ¿no? Yo sé un pequeño párrafo de la lengua hebrea, ¿no? Génesis 1:1, lo puedo mencionar. Menciona ahí, Bereshit, Bara, Elohim, Habne, Machahim. En principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Algunos dicen que esa lengua hacen su especialidad, pero siempre en Jerusalén, ¿no? Hay teólogos que hacen, pero en los países árabes es muy difícil, ¿no? Ahí no puede entrar el cristianismo, son dos pueblos bien opuestos, ¿no? Ya hasta hoy en día es muy diferente.
Arqui. No sé si capaz alguien tiene una pregunta para poder más explicar. ¿Es todo, Rolly? Sí, eso es todo, Arqui. Pero si hay una pregunta capaz, podemos explicar. Podemos preguntar, ¿no? Sí. Bien. Los islamitas, ¿en qué creen? ¿En Dios también o tienen su propio Dios? Es Alá, ¿no? Entonces yo, sí, sí, a raíz de las aclaraciones que hiciste en la anterior clase, yo estaba también viendo. Sí sabía, pero estaba volviendo a leer. Y es una historia un poco, no sé, también parece un poco triste y un poco injusta en algún momento. No sé si han leído alguno de ustedes estos días a raíz del comentario y de la exposición que hizo su compañero. Entonces a mí me parece un poquito raro. La esposa de Abraham le autoriza a involucrarse, digamos, ¿no? Por no ser tan prosaico. La esposa de Abraham le autoriza a involucrarse con la esclava, con Agar, ¿no? Y bueno, la esclava obedece, y bueno, entre otras cosas probablemente por esto, por algunos relatos que la Biblia es cuestionada, ¿no? Por grupos, es acusada de, ¿cómo diríamos? Patriarcal. O sea, yo decía, mi esposa me autoriza a irme con otra chica, digamos, bueno, la cosa es que la esclava, según estábamos leyendo, no sé si alguien puede buscar eso en digital, tal vez compartir para leer esa partecita. Entonces Agar, la esclava, obedece, ¿no? Y Abraham, que era mayor, además, se involucra con la esclava. Y producto de eso nace un hijito, un niño. Y bueno, pues, o sea, yo decía, pero no tenía la culpa la esclava. Resulta que al final, efectivamente, se logra concebir un bebé, la esposa oficial de Abraham, Sara, ¿no? Sarai, antes Sara. Entonces, resulta que de un día, bueno, no de un día para otro, creo que uno de los niños, uno de los chicos, me corriges, Rolly, si esté mal, creo que ya tenía 12, 13 años, ¿no? Entonces nace el otro bebé. O sea, yo pensaba, es como, digamos, si yo tuviera 2 bebés con diferentes chicas, y pucha, tengo que decirle a alguna que se vaya. Qué fregado. Peor todavía para las chicas. O sea, un poco chocaba, ¿no? La idea esa. Bueno, pero la cuestión es que se va la esclava. No sé si alguien puede compartir, chicos, si lean, a ver, lean. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho que haya expuesto su compañero, porque de alguna manera nos está involucrando y nos permite, por lo menos, imaginar, pensar lo que ha podido pasar, eso que acaba de mostrar. Fíjense que este último tiempo mucha gente se ha desgarrado las vestiduras, Biblia en mano, y ni siquiera habían sabido cuántos libros tiene el Pentateuco, ni siquiera la tapa habían leído. Y eso parece un acto realmente mentiroso, gente que ostenta, que hace alarde de ser cristiano, y no tiene la remota idea, ¿no? Jamás había leído la Biblia, o sea, yo pienso que son personas mentirosas, personas falsas. Entonces, lo que acaba de mostrar su compañero es un pedacito que nos ayuda a imaginar cómo pudo haber sido. Pero bueno, yo leía y veía pues que al final tiene que irse la esclava, o sea, una pena, ¿no? Porque tiene que cortarse por el lado más débil. Y se va caminando por el desierto. Creo que el ángel le obsequia agua, le habían regalado, no sé, un envase de agua, durísimo además, ¿no?
desde el punto de vista de la mujer estoy hablando, las chicas deberían manifestarse al respecto. Lo que acaban de oír es tremendo, tremendo. O sea, las chicas, aquí deberían haber varias manos levantadas, ¿no? Porque yo no sé. Resulta que la esclava se va y estaba a punto de abandonar al niño porque no podía más en el desierto. O sea, encima de que me piden que me embarace, ahora me tengo que ir. Yo por lo menos lo entendí así. Y bueno, finalmente creo que le escucha a Dios el llanto, el sufrimiento de esta mujer que estaba desterrada. Y bueno, pues le dice, le vuelve a proporcionar agua y le dice, a tu hijo también lo voy a hacer líder de naciones, le dice, ¿no? Nación. Entonces, yo pienso, claro, así enseñaba mi profesor, Yoli, cuando yo escuchaba, él decía, hay un origen común, Abraham, y ahí se produce la división. Entonces, ¿cómo podemos decir cuál era no sé cuál es la línea correcta? O sea, yo sé que hay una interpretación, pero alguien alguna vez habrá preguntado, ¿y es justo? O sea, ¿cómo elijo a una chica, digamos, no? O tal vez mucha responsabilidad o irresponsabilidad de Abraham tener 2 hijos, ¿no? O sea, yo les pregunto, a ver, les planteo al aula algún comentario, me gustaría escuchar. Me voy a servir agüita, por favor. ¿Me esperan medio minuto? Ya, a ver, reanudamos. Nadie quiere... A ver, Fanny, me gustaría saber tu opinión. Buenas noches, Arguí. Bueno, Abigail, gracias. Ok. ¿Me escuchas? Sí. Sí, Abigail. Bueno, sobre esta parte, sí está en Génesis. Por si quieren leer, saque la Biblia igual. Génesis capítulo 21, versículo 8. Bueno, a lo que yo sé, en esa parte sí, Agar ha sido desterrada de la casa de Abraham porque se estaba burlando de Isaac. Y entonces Abraham agarró y la echa. Y Agar era egipcia. Tiene sangre egipcia. De esto, o sea... O sea, la esclava era egipcia. Sí, Agar era egipcia. Ya. Sí, y entonces Dios, a pesar de ese error, se apiada y le dice que sí, tanto como de Isaac y de Ismael, si no me equivoco, ¿no? No, perdón, era... El otro hermano. El hijo de Agar, van a tener 2 grandes descendencias. Y cuando eran niños, o sea, Isaac y el hijo de Agar convivían. Sí, ya era mayorcito, pero convivían aún. Y cuando le estaban haciendo aquí en la Biblia dice que al hijo de Agar le apareció donde estaban haciendo, a Abraham le estaba haciendo como un banquete a Isaac. Y entonces, en ese banquete, o sea, había diferencia, porque a Isaac le daba más atención porque era un milagro, porque era la promesa de Dios, donde Isaac es un milagro, porque su mujer Sara no podía dar a luz, pero Dios le hizo esa promesa y la cumplió. Y es verdad que a los 90 años dio a luz. Y la mujer, por
o sea, no se sentía bien, pero porque como mujer no podía dar a luz. Y Abraham quería una generación y oraba y oraba y oraba y creía en eso. Pero entonces ha caído en, su mujer le ha dicho que vaya con Agar y Agar le ha hecho caso porque era esclava, ¿no? Y era judía. Y a Dios, era egipcia. Entonces todo eso se han ido la ha botado, la ha desterrado, o sea, de su casa, se ha ido con su hijo. Los dos han divagado por un desierto. Y en ese desierto, o sea, sí les faltaba agua, pero ha caído un ángel y él le hizo salir agua debajo de una roca. Porque ahí el ángel le habló a Agar y le dijo, tu hijo tendrá una descendencia. Sí, le dije, sí, va a tener una descendencia. Y su hijo era le fuerte. Dice también, ¿no? Sí, le habla, le puede ver. Era por el desierto Beerseba, así se llamaba, por el desierto que han divagado. Ya. Y entonces la mujer agradece y se echó a llorar porque no podía creerlo, porque para ella, o sea, en una situación así era como ya era el fin. Cualquiera no pensaría que es el fin, ¿dónde va a ir? No sabe, no tiene como los recursos como para vivir simplemente en una esclava, es como si era una sirvienta nada más. Entonces se levanta y le da fuerzas. Al decirle el ángel cuando le habla a Agar, le da fuerzas. Es como su energía se recupera, agarra, porque el muchacho igual ya estaba débil. Entonces agarra a su muchacho y le dice que tú no vas a morir. Y entonces igual le reanima. Y es así como continúa la descendencia de ambos lados. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Abigail. Sí. Muchas gracias, Abigail. Sí, hemos escuchado bien, porque ahí se produce, ¿no? Esa división. De Parán, y su madre tomó mujer de la tierra de Egipto, y hábito del desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. No entendí esa parte. Levántate, alza a tu muchacho y sos lento con tu mano. Micrófono. Yo haré perdón. Ya. Sí, gracias, Abigail Rolly, porque yo me gustaría, de repente muchos dicen, pero estamos en diseño gráfico, ¿qué estamos leyendo? Fíjense, tiene mucha importancia porque estamos viendo el origen de estos imperios, de estas grandes ciudades, pero además el nacimiento de la escritura. Noten, chicos, una maravilla lo que acaban de comentar los compañeros, porque estamos viendo que es un momento en que Dios o enviaba a los ángeles para que hablen con las personas. O sea, era un momento en que todavía se podía hablar con Dios, o Dios podía hablar. Y de hecho Dios, y me gustaría, Rory y Abigail, que por favor para la siguiente clase nos comentaran cómo hace Dios para dictar los 10 mandamientos. Fíjense que estamos viendo el origen de la escritura, no se han dado cuenta. Pero ¿para qué estamos viendo esto? Pero claro que sí tenemos que ver. Es el origen de las civilizaciones de la escritura y este concepto de descendencia, de la línea del tiempo, ¿no ven? Además, acaba de mostrar Rolly el Pentateuco. Penta, anoten por favor, y seguramente Fanny está elaborando ya el examen en este momento. Penta, que significa 5. Pentateuco habían sido los 5 primeros libros de la Biblia, que además constituyen lo que se conoce como la Torá. ¿No ve, Rolly? ¿Es correcto eso? La Torá es el libro. Sí, correcto. ¿Y quiénes leen la Torá? ¿Quiénes estudian? La Torá es más conocido como, para el mundo judaísmo, ¿no? Ellos leen la Torá. En sí era para... O sea, no, me refiero que el término es más conocido para ellos, ¿no? El Pentateuco más el mito cristianismo, ¿no? Incluso en la lengua griega, ¿no? Que está escrito en Pentateuco. Claro, estos en Israel, entonces, los rabinos que ustedes han visto, no aceptan otros libros, solo aceptan la Torá, que la Torá habían sido los 5 primeros libros, ¿no? Del Antiguo Testamento.
no existe que Jesús, no, nada. Entonces ellos se remiten a esa parte. Fíjense, y luego vamos a ver cómo Dios va a dictar. De hecho, Dios escribe, Rolly, o Él dicta. Él escribe. En sí hay un cambio muy diferente, ¿no? Porque Adán y Eva, la comunicación de ellos era cara a cara, ¿no es cierto? Hay una comunicación entre ellos. De la entrada de pecado, la comunicación cara a cara se corta, ¿no? Ya tiene que haber un medio de comunicación. ¿Cómo Dios se comunica a través, después que fue expulsado Adán y Eva del Edén? La comunicación con Dios ya era por un medio, ¿no? Adán y Eva, tanto Caín y Abel, tenían que ofrecer un sacrificio y Dios se presentaba a través de un fuego, a través de un ángel. Hay una comunicación, va cambiando, ¿no? Mientras va pasando la generación, tanto Caín y Abel, aparece un hombre, ¿no? Enoc, ¿no? Que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es una historia increíble, ¿no? Él no conoció la muerte, no fue el primero, ¿no? Caminaba con Dios, se comunicaba con Dios. Entonces, estos personajes de la Biblia, la comunicación ya era muy diferente, ¿no? Dentro de Adán ya la comunicación era a través de la oración. Pero Dios se mostraba a través de, incluso en Moisés se mostró a través de un fuego, de una columna de nube, a través de incluso, y ahora la escritura, me llama la atención la escritura, ¿no? La lengua que hablaba Adán y Eva era una lengua angelical, dicen algunos teólogos, ¿no? Pero ¿qué lengua hablaba antes hay una torre donde se da a conocer el lenguaje, ¿no? Donde antes ellos hablaban un solo lenguaje. En el capítulo 11 menciona de que hubo una torre de Babel donde ellos construyeron una torre para llegar hasta el cielo, ¿no? Pero Dios confunde sus lenguas, ¿no? Y entonces nadie sabía qué idioma hablaba, capaz hablaba un chino, un brasilero, un portugués, pero ahí, ¿me entiendes? Entonces ahí empieza a cambiar, ¿no? Ahora, bueno, Dios escribe con algunos aluden que Dios escribe con su mano los 10 mandamientos, pero la escritura a través de los profetas es a través de sueños y visiones y la revelación, ¿no? Dios revela al profeta y ellos escriben, ¿no? En los rollos, ¿no? Dios se da a conocer a través de un profeta, de un sacerdote, usa medio, ¿no? Va cambiando, ¿no? Eso podría decir alguien. Gracias. ¿Algo más quieren opinar al respecto? ¿Alguno de ustedes? Sobre el tema de los 10 mandamientos. A ver, sí, es Moisés, creo que por la novela igual ya la mayoría debe ubicar la historia. Sí, para eso, o sea, es cierto que tanto como hombres, o sea, yo no lo voy a tomar de manera profesional así como Rolly, ya que él estudia la carrera, ¿no? Y todo eso, o algo así. Yo lo tomo de forma, desde mi punto de perspectiva, donde igual Moisés ha sido un hombre así como cualquiera, como nosotros, y Moisés igual es como un milagro, se podría decir. ¿Por qué? Y esto ha sido todo a la mano de Dios. ¿Por qué él ha movido todo esto? ¿Por qué? Porque en el principio en Egipto era esto, donde mandan a matar a todos los hebreos, si no me equivoco. Sí, mandan a matar a todos los hebreos y a todos los niños. ¿Quién manda a matar? El faraón. Ramsés. Ya, y entonces ahí, sí, ahí manda a matar a todo, hasta el faraón, más claro, manda a matar a todos los hebreos, ¿no ve? Y entonces la madre de Moisés, no me acuerdo cómo se llama, pero lo deja correr sobre un río, donde es en una canasta, se podría decir, sí, en una canasta, y así llega a las manos de la hermana del faraón, donde le hace pasar por su hijo. ¿Por qué? Porque ella no podía tener hijos. Y así es como ha llegado al palacio de Egipto y se ha convertido en un príncipe, siendo hebreo, y nadie sabía. ¿Y esto por qué? Porque Dios lo ha permitido, y así ha sido un milagro. Se ha salvado de la muerte, ha llegado a un estatus, o sea, a un nivel, se podría decir, se ha hecho como hermano del príncipe, o sea, ¿cómo se llamaba él? Hijo Ramsés, si no me equivoco, ¿no? Sí, Ramsés. Y han crecido como hermanos, y por eso es porque por ese sentimiento, cuando se han enterado que era hebreo, lo han desterrado a Moisés al desierto, ¿no ve? Y por ese sentimiento que sentía que en esta actual ya era faraón, ¿no?
como hermano lo ha visto, lo ha desterrado, porque si hubiera sido otra persona lo hubiera asesinado. Así eran las reglas de Egipto. Entonces lo ha desterrado con, si no me equivoco, con un par de alimentos y se ha ido por todo el desierto a divagar. Y lo mismo, ha visto a un ángel donde le ha dado diciendo que tú eres elegido para librar a los hebreos de Egipto. Y así ha pasado todo un procedimiento, porque él no quería ese papel, no aceptaba. Es como si actualmente que venga Dios y te diga, tú vas a cambiar al mundo. Tú no puedes creerlo porque no se te va a entrar tan fácil. Es como, ya Dios, yo lo voy a hacer. No. Entonces, Moisés ha tenido que... Está bien. No sé, es que yo, no vas a disculpar por interrumpirte, pero he estado en una escuela adventista, soy católico, pero soy adventista y he escuchado diferentes versiones de esas cosas. Eso de Moisés, uno que ha asesinado a un guardia, otro que ha sido desterrado, otro que iba a ser condenado y otros mataron a su hijo, que yo no sé cuál es la verdadera historia. ¿Alguien me puede explicar eso, por favor? Aarón, el hermano de Moisés, el que mata a un guardia. No, Moisés, perdón, Moisés para salvar al hermano, a su hermano, Aarón. Perdón, sí. La verdad, todos hay distintas versiones en realidad que han hecho, pero a todo esto a lo que voy es que así, Moisés ha sido formado para poder para marcar la historia. Y también de esto, Dios ha escrito los mandamientos con su dedo sobre una piedra. Y eso ha llevado a los hebreos. Y en ese 40 días, si no me equivoco, si alguien sabe, me puede corregir, ha estado en la montaña ayunando. Y se ha presentado Dios, porque no podía presentarse, cierto, como cara a cara. Y se ha aprendido sobre un árbol con fuego. Y le ha dicho, quítate tus zapatos o tus abarcas, porque este es lugar santo. O sea, ni siquiera podía estar con algo que... ¿Cómo se podría decir? Que es lugar santo, no podía entrar como él quisiese, entonces le ha dado una orden incluso y ahí le ha entregado los 10 mandamientos y cuando ya ha bajado, los hebreos estaban ya con otros dioses y entonces ahí es donde les ha castigado para que deambulen han de escuchar ahora han deambulado sobre el desierto y la siguiente generación ha pasado a marcar otra historia y si no me equivoco en la Biblia hay 2 hombres nomás que se han ido con Dios, o sea, sin morir. Moisés y Elías, si no me equivoco. Los 2 hombres que se han ido, se podría decir, volando al cielo, en otras palabras. Claro, eso ha provocado que muchas personas planteen esta teoría de las abducciones, ¿no? Humanos de la Tierra han sido succionados por alguna entidad. Porque bueno, y además estamos viendo una teoría, Fanny, hay que buscar esto, es una teoría sobre el origen de la escritura. Tanto en Mesopotamia como el relato bíblico que acabamos de escuchar, nos habla de un Dios que escribe o dicta, un Dios que enseña a escribir, ¿no? Entonces, y vamos a intentar explicar con Fanny el origen de la escritura a partir del signo. Entonces, pero sin embargo, vean ahí otra teoría, ¿no? Muy interesante y un poco complicada de creer. A ver, Rodrigo Cosío Vázquez. ¿Dónde está Rodrigo Cosío Vázquez? Aquí. Dígame qué le pasó, ¿por qué dice ya me perdí? ¿En qué? ¿Repetimos? No, está bien, Arqui, no hay problema. Es que en el colegio te explican una cosa, en la escuela otra y ahora otra, y pues ya te confunden sí la teoría. Por eso, ¿qué parte le ha confundido, Rodrigo? Pues, ¿y el origen de la escritura? Sí, algo en esa parte. A ver, pero por eso explíqueme, pues, para que yo... Porque he visto que en el chat... Ana Carolina Rodríguez Solares. Ana Carolina Rodríguez. ¿Cómo está Ana Carolina? ¿Qué es lo que...? Dígame. Active, pues.
active pues su cámara. Es que, bueno. Fanny, ¿cómo están usando el chat para, digamos, entre amigos o tiene un carácter? ¿Cómo están usando en las otras clases en segundo año? En realidad, por ejemplo, si es que alguien tuviera alguna duda, puede utilizar el chat, ¿no? Y alguien que haya comprendido te lo puede resumir o puede adjuntarte un video o un documento. De ese carácter es el chat. Ya no para, digamos, o sea, quiero mandarle a una chica, algo, preguntar, molestar, no, porque, bueno, ya pues hay un esfuerzo. A ver, ¿quién es el que ha escrito, Fanny? Acaba de escribir. Fanny, ¿quién es el que acaba de escribir? Ay, perdón, no estaba activado el micrófono. Es Eloy Ríos Vallejos, el último que acaba de escribir. Sí, justamente eso. A ver, Eloy Ríos Vallejos, ¿dónde está? Buenas noches, aquí. Active su cámara, Eloy. ¿Qué es lo que quiere decir usted en el chat? Active su cámara, Eloy. Solo le hice una pregunta. Active, quiero verlo, quiero conocer. Ya, explíquelo hoy. O sea, no podría explicarle, hice una pregunta nomás. O sea, más bien usted quería que me explique. A ver, ¿cuál es? Sobre, ¿con cuál usted se queda? O sea, ¿a cuál más apoyaron? ¿A la teoría creacionista o a la evolucionista? O sea, yo cuál interpreto. Más bien, ese es el motivo de estudio, es lo que nos crea esta controversia, porque por un lado, nosotros vamos a plantear desde el punto de vista del materialismo histórico, ¿no? Está diseñada nuestra clase, ¿no? Entonces tendríamos que explicar como escribiste ahí, desde el creacionismo. Entonces vamos a ver cómo un elemento se va convirtiendo en un signo y eso habría dado un nacimiento a la escritura. Nosotros vamos a ir por esa vía con Fanny. Sin embargo, hay un libro, la Biblia, no solo la Biblia, el Código Hammurabi, hay unas tablas que habrían sido dictadas por, bueno, no solo Dios, sino por algunos dioses, y eso nos provoca pues una disyuntiva. Entonces, ¿cuál ha sido el origen? Porque parece ser que en algún momento en la historia de la humanidad ha habido la intervención de seres que son los que terminan enseñándole al hombre. Estábamos viendo el neolítico, por ejemplo, la cerámica, los tejidos, etc. Parece que hay presencia personas, no sé si son personas o qué será, con conocimientos muy adelantados que le van a enseñar a este grupo de homínidos, ¿no? Que deambulaban. Aquí. Sí. Estos eran los Anunnakis, ¿no? Que los sumerios fueron. Gracias, Eloy. Buenas noches, Arián. Allá ver, continuaremos entonces. Estos seres de los que hablaban en Sumeria, los sumerios al crear estas tablas fueron los Anunnakis, ¿no? Y los que les enseñaron supuestamente el orden de los planetas. Sí, pues hay unas teorías, ¿no? Que, bueno, ya, veremos un cachito la presentación. A ver, ahora vamos a volver a nuestra clase. Fanny, por favor, ¿puedes presentar?
Aquí, no sé si usted lo puede hacer, porque yo le estoy presentando en realidad la sala 2 para que puedan oír. Entonces, a ver. Por favor, por eso le mandé el archivo. Buenas noches, arquitecto. Sí. Disculpe. Cuando hablaron de todo esto, sí. de lo religioso, así, me acordé de, no sé si vio la película de Código Da Vinci. Sí, a ver, seguiremos, por favor. Bueno, era una observación así, yo le tomé una relación así con lo que hablamos de esa película, Código Da Vinci, sí. Ya. Sí, un segundito, por favor, voy a compartir mi pantalla, seguiremos desarrollando, creo que nos vamos a pasar de la hora. ¿Se puede ver? Sí, aquí se ve. Este es un trabajo que había hecho Séfora Ayala García, la auxiliar. Ella nos mostraba aquí un poquito de divinidad, religión y cosmología en el arte en Mesopotamia. Entonces, las características generales, ¿no? La cronología, 5.000 a 4.000 años antes de Cristo, anoten por favor, hasta el 641 después de Cristo. Esa es la cronología que se le asigna a Mesopotamia, es este conjunto. Miren, inicialmente era este grupo que habíamos visto, aquí está la famosa Ur, la ciudad de Uruk, Babilonia. Actualmente, ¿qué país dijimos ocupa este lugar? Irak, ¿no ven? Bueno, aquí están los ríos Tigris, Éufrates, como Asiria, ¿no? Nínive. Entonces, situación geográfica, continente asiático entre estos ríos. Copien esto, por favor, rápidamente. Etimología, ¿qué quiere decir Mesopotamia? Meso quiere decir mitad o medio. Entonces, en la mitad de ríos, entre los ríos. ¿Me han copiado? Sí se escucha, ¿no? Sí se escucha, Arqui. Sí, Arqui, ya está. Ya. Eloy, buena su pregunta, no estaba entendiendo, ¿ya? Entonces está bien la pregunta. Eloy me pregunta cuál creo yo, si es que ha habido intervención de un Dios que ha enseñado a escribir, porque es lo que estamos viendo, no solo en el caso de la Biblia, sino en el caso de Mesopotamia también, o pues que la escritura y el lenguaje han ido evolucionando junto al hombre. Entonces, miren ahí, la Biblia nos enfrenta ante un dilema. Y es muy, muy interesante el tema de la Biblia, el Pentateuco. Yo pienso que podríamos leerlo cuando tengamos tiempo, los 5 primeros libros, que eso nos va a ayudar mucho. Ahí está la cronología. Por favor, copiamos igual, civilizaciones mesopotámicas. Sumerio es este pedazo, ¿no? Lo inicial, 4.000 años antes de Cristo habría ocurrido esto. Antes de Cristo, pensé. Este imperio babilónico, 2.500 antes de Cristo. Miren, ahora estamos en el 2020 después de Cristo. Al otro lado tendríamos que contar 2.500 antes de Cristo. Asirio, imperio asirio, miren cómo la mancha se va extendiendo. 1275 a.C. y finalmente persa 538 a 333 a.C. Como referencia ya. En Mesopotamia,
La religión era la misma que hemos visto hace un momento, no. Miren, la religión mesopotámica es politeísta, que quiere decir muchos dioses. ¿Cómo son los dioses de apariencia antropomorfa? ¿Qué quiere decir antropomorfo? Que antropo, figura humana, ¿no? ¿Qué apariencia tenían sus dioses? Antropomorfo. Quiero preguntarles a los compañeros y compañeras que expusieron hace un momento, ¿qué apariencia tiene el Dios de la Biblia, Abraham y demás? ¿Cómo era Dios? ¿Describen o no? ¿O se puede saber cómo era? Dios como tal no tiene forma ni se podría decir sexo, o sea, si es masculino o femenino. Correcto, dice la Biblia, no sabemos. Sin embargo, hay una partecita que nos dice, una pista nos da por ahí, nos dice que el hombre, ¿cómo habrá sido creado el hombre? A imagen y semejanza, ¿no? Ya. Estos dioses infundían temor, diluvios, truenos, ¿no? Al pueblo. Mira, hay algunas cosas por ahí. Actitud de esos dioses, en muchos casos crueles, ¿no? Se enojan con la gente, con los humanos, y van a pelear, entonces van a provocar ciertas celadas. Estos dioses eran inmortales, tenían poderes, representan elementos de la naturaleza, astrología y fenómenos naturales. Creencias mesopotámicas. Un poquito lo que decía su compañera, ¿no? Estos hombres, los hombres habrían sido creados por los dioses, según la visión mesopotámica. ¿Para qué? Para trabajar como esclavos, para explotar minerales, ¿no? Estos dioses tenían la necesidad de extraer minerales de la tierra, entonces van a como fabricar, o a los monos homínidos de la tierra los van a de alguna manera modificar para que estos ayuden a extraer oro. Entonces, esto lo vamos a dejar de ver. ¿Cuáles son las divinidades? Los dioses, el dios del cielo, Anu. Esta es la representación de Anu. Dios de la tierra. Enlil es otro de los dioses, ¿no? Este dios del viento representado en Mesopotamia, han sido representados, que además son hijos, ¿no? Del dios Anu, del dios principal Enlil. Segunda tríada. Aquí es importante, esta es una diosa. Es una diosa, es la pareja del dios principal. Interesante para los y las que les interesa sobre todo, nos habla de una diosa mujer, cosa que no ocurre en el cristianismo, ¿no? También las culturas andinas, por ejemplo, y en la costa peruana, en el altiplano boliviano, Tiahuanaco, por ejemplo, o el caso de ¿cómo se llama Ichma, el Pachacamac, en la orilla del mar, nos hablan de una diosa creadora, no de un dios, ¿no? Ishtar, la diosa, Utu, y aquí está, miren, este es uno de los, esta es la piedra, ¿se acuerdan? Esa piedra negra donde está escrito y codificado, además, por primera vez, es el código Hammurabi. Este es Hammurabi,
y Dios le está dictando y Dios habría escrito en esta piedra. Fíjense esa coincidencia, y vamos a volver a ver esta piedra. La interpretación de los mesopotámicos, en Ki estaría aquí al centro, la tierra, Apsu, el océano, Kur, el inframundo, An, el cielo, donde habitan además los dioses, ¿no? Aquí habita un grupo de dioses y aquí otro grupo de dioses. Interesante esta visión. El universo como una cúpula, ¿verdad? Entonces, aquí hay una relación de los dioses, estos que además alados habían sido, ¿no? Curioso, porque fíjense, el cristianismo también nos habla de los ángeles que tenían alas, ¿no? No tenían sexo, pero bajaban alados, aparecían y desaparecían, llegaban del cielo, y aquí también los vemos, pero aquí los vemos representados en el caso de Mesopotamia. En Lisin, Enki, ¿no? Es otro de los dioses, estos que llegaron a explotar. Código Hammurabi, aquí está. Es una recopilación de leyes, código jurídico de origen divino. Entonces yo cuando estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho nos mostraban el código Hammurabi, y es un código jurídico de origen divino. Es una compilación de leyes de la época que difícilmente lo hubiera hecho un humano. O sea, un humano estaba sobreviviendo todavía, ¿no? En la tierra, tenía otras ocupaciones, pastor, cazador, no sé qué. Y viene una deidad, qué curioso, una deidad, y escribe o le dicta, influye sobre un humano, Hammurabi, que además Hammurabi parece que era también descendiente de estos dioses, no tenía poderes especiales, y escribe la primera compilación probablemente de leyes. Hammurabi. Cuando intenten ver de aquí a unos años el origen de la escritura, acuérdense del código Hammurabi, de las tablas donde están los 10 mandamientos, de lo que les digo además, ¿no? Los dioses interactuaban con los hombres en esos momentos. Ahora, yo no sé si ahora ocurre eso, pero no parece que ya los dioses ya no nos hablan, no nos quieren hablar, ya no nos han dictado nada más. La escritura cuneiforme. La escritura ideográfica cuneiforme se ha establecido una antigüedad de 3.100 años antes de Cristo. ¿Por qué se denomina escritura cuneiforme, jóvenes? Anoten, así como estamos viendo aquí. Porque estaría construida o estaría hecha con estas cuñas. Son unas varillas de madera, miren, las han tajado de esta forma. Y entonces con esto podemos lograr estas hendiduras, estas cuñas. Signos representan objetos para simbolizar conceptos, no como en la actualidad. La A, tenemos que unirla a la B, por ejemplo. Abeja, ¿no? Entonces aquí estos signos representan objetos para simbolizar conceptos, es otra lógica. Aquí vemos ya un concepto en estos dos. Podría ser esto un toro, ¿no? Vamos a verlo. Los signos representan sonidos. Llamada cuneiforme. Los signos tenían la forma de cuñas o clavos. Los sigurats. ¿Qué son los sigurats? Son estos edificios enormes construidos. Son pirámides escalonadas, ¿no? Mira, una construcción aquí, sobre esta otra, y sobre esta se construyó un palacio. Interesantes obras con unas escaleras que nos hacen recuerdo a lo que probablemente fue o intentaron hacer en el mundo antiguo una torre, la torre más grande que debía tocar el cielo. ¿Cómo se llamaba esa torre? La Torre de Babel.
la Torre de Babel, ¿no? Entonces aquí tenemos evidencia de cómo se construían estas enormes, pero la otra debe ser mucho más grande, no soporta, ¿no? Se va a derrumbar. Las terrazas, la última terraza asentaba el templo, residencia para el dios, este de aquí. La primera, centro administrativo, talleres ceramistas, carpintero, lugar de almacenaje de establos. Carácter simbólico, tiene un carácter simbólico, tanto el número como el color de las terrazas. En cuanto al color y la representación, muchas figuras de estos animales, leones, estos azules, bellísimos, se observan esta técnica de los mosaicos, o ladrillos esmaltados, ¿no? La pintura hierática nos hace mucho a la recuerdo, o nos hará mucho recuerdo luego los trabajos egipcios, ¿no? Realismo geométrico rígido y cerrado. Aquí está, realismo geométrico rígido y cerrado. Cromáticamente pobre, entre comillas, blanco, negro, azul y rojo. Temas, escenas de guerra, sacrificios, rituales y orden jerárquicos. O sea, la escultura hierática, frontal, simétrica, como podemos observar, lista, decorativa. Bueno, aquí tenemos nuevamente estas representaciones de, este se llama, es un dios, un toro negro, ¿no? Un toro alado, musculoso, con cabeza humana, que les atribuían poderes protectores, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve? Chicos. Sí, aquí se ve el PowerPoint. Sí, aquí. Ya. Entre estas tablillas escritas hay un caso singular. Se han encontrado en Nínive muchas tablillas durante las guerras, la Primera Guerra Mundial, pero incluso invasiones anteriores propiciadas por los ingleses. Los ingleses se han llevado cientos de tablillas de arcilla, pero cientos, se ha producido un saqueo. Y entre esas hay unas tablillas, creo que son 12 o 15 tablillas, que hablan de un poema del famoso Gilgamesh, Gilgamesh. ¿Escucharon? Este es un semidios, aparentemente. Gilgamesh es famoso este dios, porque habría existido justo en esas ciudades en en el antiguo Irak, y este dios, según el relato de estas tablillas, que son más antiguas que la Biblia, epopeya de Gilgamesh, creo que así se llama. Epopeya de Gilgamesh, exacto, ¿no ven? Sí, la epopeya de Gilgamesh. Se dice que es 2/3 partes Dios y 1/3 parte humano. Ah, pero correcto, exactamente, sí. Y este habría sido un hombre, ¿era pequeño o era grande? Según lo que dice. Era grande, según he leído. Sí, era un hombre de grande, altura. De buena altura, exacto, más que los demás. Era muy inteligente, fuerte, sí, perdón. Tuvo como un problema con una diosa llamada Inanna, creo, y posteriormente a eso creo que ella encausó a los dioses para que pudieran crear querían deshacer, el problema era con ella, que quería deshacerse de Gilgamesh, pero en ese caso, como no podía, ya que él era el rey
actual de Suseino, que no me acuerdo cómo se llama, la disculpar, deciden afectar más a su mejor amigo, tampoco me viene el nombre hasta ahora. Enkidu. Estaría bien, sí. Sí, pues entonces lo que pasa es que Gilgamesh le había rechazado una diosa, ¿no? O sea, viene una chica, se declara y rechazamos a la chica se enoja y nos manda a alguien para que nos pegue, ¿no? Sí, justo. Pero es la muerte de su amigo es la que causa su búsqueda por la inmortalidad también. Exacto, ¿no? Entonces, pero lo que nos interesa es que este personaje grande, inteligente, que además 2/3 partes inmortal, ¿cómo era? 2/3 partes es Dios y 1/3 parte es humano. Se dice así, ¿no? Ya. Mi Dios. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que los griegos también nos hablan de estos seres que habrían existido hace mucho tiempo, y vemos en Troya, ¿no? Hay un semidios, no lo podían matar, y era grandote, derrotaba a todos. ¿Se acuerdan quién era ese? Aquiles. Los griegos. Aquiles, ¿no? Miren cómo los griegos relatan también la presencia de estos personajes en algún momento en la historia de la humanidad. La Biblia nos habla algo al respecto de estos seres. ¿Podían haber habido Rolly como su compañero? En realidad, de estos personajes como Gilgamesh, otros como de los libros de la Ilíada, hay otro texto más que no se viene a la cabeza ahorita. Pero sobre esto, justamente la Auxi nos dio a ver videos, y igual ya sé sobre este Gilgamesh porque con su mejor amigo Enkidu, como sí se llama, se llevaba mal, pero esto porque Enkidu ha sido creado por un dios. ¿Y por qué? Porque él era el rey, pero tenía que acostarse con todas las esposas antes, o sea, las esposas se tenían que acostar con el rey antes que con sus esposos cuando se casaran. Y para detener a esta bestia han creado, le han mandado a una prostituta, a Enkidu. Y la prostituta la ha seducido y así, y Enkidu se ha enamorado de la prostituta, y cuando quería casarse con la prostituta tenía que acostarse primero con el rey, que era Gálgames. Entonces, como Enkidu ha sido creado para derrotar a ese hombre, entonces en muchos textos dice que Gálgames ha ganado. Pero ha habido una pelea entre los dos, entre Enkidu y Gálgames, porque Enkidu no quería que se acueste con su mujer, más claro. Entonces ha habido una pelea y Gálgames le ha sorprendido la fuerza que tenía Enkidu y se ha hecho su mejor amigo. De este gigante, ¿no? Gilgamesh. Sí, se ha hecho su mejor amigo y juntos han ido a derrotar a un boss que tenían que ir. La verdad tengo mis apuntes, pero no entiendo mi letra muy bien, pero a ese bosque en esos tiempos había muchos dioses, como el dios del viento que le brindó la ayuda para derrotar a este monstruo del bosque. Lo han derrotado juntos. Los dos amigos, Gálgames tenía miedo y Enkidu le ha ayudado, y así simplemente ha ido a buscar la inmortalidad ha tenido que cruzar el mar de la muerte, así como le decían, el mar de la muerte, donde solamente 2 personas han sobrevivido. Y eran conocidos como, ha hecho un largo viaje, porque Enkidu le han maldecido algo así entre los dioses, porque lo que ha mencionado la diosa, era que me marque, pero de los 3 dioses que han Enkidu, sí, esta diosa, porque ella le ha dicho sé mi amante, le ha dicho a Gálgames, y esta diosa, o sea, nunca ha sido rechazada por su belleza y demás, pero ha dicho, como Gálgames ha dicho que no, entonces le ha dicho a su padre, que se llamaba Anu, y él se ha negado, ya que era el dios de los cielos, que le mande al toro de los cielos. Y su hija, era su hija, ¿no? Entonces su padre ha dicho, no va a hacer eso, pero le ha amenazado que si no le manda esos toros, va a revivir a los muertos. Entonces su padre, sin ningún otro remedio, tuvo que aceptar, ¿no? Y este toro era conocido por la sequía de los cultivos, del agua. Entonces, esta vez no ha necesitado, Enkidu y Gálgames no han necesitado ninguna ayuda de ningún dios, juntos lo han derrotado. Entonces la princesa indigna dice sin ayuda de ningún dios, la princesa lo han hecho a un lado, ya digamos, pasa. Y aquí es el que ha sobrevivido a la inundación. Utnapishtim,
Utnapishtim, que tenía la inmortalidad. Solo esas dos personas que han sobrevivido, Utnapishtim y su esposa, que sufrieron a la inundación, donde eso era porque estos dos han sobrevivido por favores de los dioses también. Entonces, la busca, han pasado 2 montañas, y así ha conocido a Siduri, que era una mujer de la sabia, una tierra donde dice que las hojas, los árboles de las hojas tenían joyas. Y después no ha podido encontrar la inmortalidad porque la ha retado. Le han dicho, si vas a mantenerte despierto 7 días y 6 noches, vas a tener la inmortalidad, pero Gilgamesh se ha dormido y ha vuelto a Uru, donde era su tierra. Y él le ha dicho, si vas a buscar al fondo del mar una planta, era una hierba que era el rejuvenecimiento. Y no, entonces ha encontrado, pero una serpiente se lo ha robado y esa serpiente ha cambiado de piel y se dice que desde ahí las serpientes cambian de piel y Gilgamesh se ha lamentado. Quiero recalcar que pierde la flor porque él se duerme ahí recién, ya llegando a su reino. Descuida la flor. Como la verdad hay muchas versiones, como se dice, como no es nada, lo que yo he visto es donde él quería la inmortalidad, pero ese reto tenía que pasar de no dormir 7 días y se durmió y Utnapishtim le manda a su tierra, Uru, y le dice, su esposa le dice a Utnapishtim, por favor ten piedad y no sé qué, y entonces él se apiada y le dice, ya, si quieres tanto la inmortalidad te puedo decir una planta para rejuvenecer que está bajo el mar. Y él va, lo busca, se ata 2 piedras y se hunde y consigue la planta. Y al salir a la orilla, entonces él ya estaba dando sus sagrados, no ve su tradición. Una serpiente viene y se lo roba. Es lo que más o menos yo he entendido. Y entonces él ya no solamente ve a sus muros, lo que él ha creado en Uru. He visto ese lenguaje, lo que acaba de presentar el Arkid, sobre con un lapicito habían hecho su abecedario de ellos. Llevaban más, eran como símbolos, algo así. Y él estaba orgulloso de eso. Ya no ha buscado la inmortalidad ni nada de eso. Eso es lo que he entendido. Muy bien, muchas gracias. Seguramente Fanny está viendo quienes participan para tomar en cuenta. Ahora yo les preguntaba, en el caso de estos gigantes, de estos inmortales, de estos semidioses, ¿lo podemos encontrar también en la Biblia? No, aquí quería comentar algo interesante. Los dioses siempre existieron en la Biblia, ¿no? Este rato mencioné de que Ur de los Caldeos tenían sus dioses igual, ¿no? Ahora Sumerio está en Babilonia, no me equivoco. Ahí habían multitudes de dioses, ¿no? Se encuentran los dioses, tanto semidioses, domidioses, incluso en Egipto, como ven las novelas, ¿verdad? Incluso en Roma, los reyes, los emperadores creían ser dioses, ¿no? Incluso hacían sus estatuas. O sea, la Biblia menciona que hay dioses que el ser humano talló en capas de madera, en piedra, y se les rendía cultos, incluso sacrificios de niños, sacrificios de personas, para valorar a esos dioses, ¿no? Entonces, la Biblia enfatiza de que hay, y hoy en día también existen, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que hay 2 polos. No, de que hay en estos hombres grandes, de una altura grande. A altura grande. A ver, en Babilonia, la historia... De esos hombres grandes, dice Arquí, solamente en la historia de David, que era, ¿cómo se llamaba el que ha enfrentado a David? Goliat, la raza de Goliat eran gigantes. Habla de pero eso. No eran dioses. No eran dioses. Sí habla de gigantes en la Biblia. Sí, habla, pero no eran dioses, sí. Era una persona que tenía una talla grande, ¿no? La familia. Pero vean que la Biblia también habla de estos gigantes en algún momento de la historia, ¿no? Creo que a los gigantes se les denomina los hijos entre los ángeles y humanos. Lo dicen los hijos de Anak, le dicen. Exacto. Y hubieran existido estos gigantes, ¿no? Aparece Uno de esos había sido... Y este relato está escrito en estas tablillas de arcilla, que lamentablemente, bueno, se las han llevado a otro lugar, no está en el lugar de origen.
rey de la epopeya. Gilgamesh protagoniza la epopeya escrita más antigua de la historia. 2500 antes de Cristo se escribe la historia, pero este Gilgamesh habría vivido 5000 años antes de Cristo, donde en esta ciudad Uruk. Y en ese relato, chicos, en este relato pueden tomar nota, en esta epopeya, en esas 12, 15 tablillas, se habla, miren, ¿de qué se habla? Del diluvio universal. Antes de la Biblia se habla de un diluvio universal. ¿Y quién habría sido el que construye una barca y sobrevive? A ver, su compañera otra vez. Noé. No, o sea, había sido otro el nombre que en Mesopotamia tenía. Ah, el que ha sobrevivido a la inundación de Sí. la leyenda de esta es Al que le dieron la inmortalidad con su esposa. Upnapistín. Sí, Upnapistín se llamaba y su esposa. Las únicas dos personas que han sobrevivido por la sagrada de los dioses o por favor de los dioses. Upnapistín, ¿no? Entonces, miren, dos civilizaciones, momentos probablemente diferentes. Habría que hacer una especialidad, pero interesante. Uno puede volverse, yo creo, loco estudiando esto, porque coinciden los relatos bíblicos. Estas tablillas de arcilla nos hablan de que dioses interactuaban con humanos, que había un momento en que habían estos hombres grandes, como unos gigantes, digamos, ¿no? Nos hablan del diluvio universal, nos hablan de que los dioses dictaban leyes, muchas similitudes, ¿no? Este Gilgamesh, un gran líder, un gran rey. Entonces hay unos grabados y se los representa así. No se olviden que estamos viendo diseño gráfico y comunicación visual. Entonces aquí no hemos escrito nada todavía. Bueno, aquí sí hay algo. Pero esto nos dice que podemos visualmente advertir. Aquí hay un enorme, y miren, estos otros hombres son enanos al lado de este gran hombre poderoso, fuerte además, ¿no? Y con una barba y esta melena, como unas trenzas aquí atrás de una barba. Curiosamente, en Tiahuanacu tenemos un monolito barbado que parece representar esto con unas trenzas cuando puedan ir a Tiahuanacu. Pero como les digo, esto está al otro lado del mundo. Entonces, ¿cómo podemos ver estas cosas? Miren cómo está sujetando a los hombres Gilgamesh, ¿no? Y los está sometiendo, los está dominando. Están trabajando, empujando, y está obligando a los hombres a trabajar. Vean, están trabajando y está sujetando al otro lado a quienes, a las mujeres. Entonces estos, no sé si denominarles patriarcas, ¿no será que en nuestros genes llevamos algo de esto, de esa lógica de someter a la otredad y el de siempre el abuso a la mujer, ¿no? Se ha presentado. Parece que estos seres tienen ese problema en la mente, esa idea, ¿no? Desde ahí vienen, ¿no? Estas ideas en la Biblia sobre que la fuerza física, el macho, el hombre. Vean ustedes. Aquí estaría el relato que ustedes comentaban. Esta es una pintura. Miren, los hombres están observando, hombres y mujeres. El único que habría podido enfrentar es otro ser de igual tamaño y de igual fortaleza, pero este era más bien con cuernos, ¿no? Y no tenía ropas, no sabía vestir. Este habría sido ¿cómo se llama este otro? Enkidu. Enkidu, ¿no? Que tenía, sí, tenía un vello. Se dice que porque Gilgamesh azotado, ¿cómo se puede decir? A su nación, de ellos nació la plegaria o algo así, que pidieron a los dioses que apareciera, creo, alguien igual de fuerte, que pueda ponerlo en su lugar o algo así. Y de ahí nació Enkidu. Sí, y terminaron encontrándose también fuerza. Poco a poco Gilgamesh se dice que fue perdiendo su fuerza y por alguna razón se puede decir que Enkidu ganó y podía matarlo, pero en lugar de eso le dio la mano para que pudieran, por así decirlo, como hacerse amigos.
y se empezaron a entender, desde ese día se hicieron mejores amigos. Qué interesante, esta figura mitológica de Gilgamesh y este otro Enkidu, ¿no? Aquí están muy representados en Mesopotamia, ¿no? En esas tablillas en piedra, miren, aquí está Gilgamesh. Y este es el, ¿cómo se llama? Enkidu, ¿no? Miren el pie, tiene un pie con pelos, tiene mucho pelo, tiene unos cuernos además, tiene mucha barba, pelo. Y como podemos ver, miren, Gilgamesh está agarrando un león como si fuera un gato. Eso nos da una idea de la altura de este hombre, probablemente unos 20 metros, 20, 25 metros de alto, ¿no? 20 metros, fácil. Y bueno, eso que comentaban, ¿no? En algún momento una diosa se enoja y le manda a este toro al lado. ¿Qué habrá sido, pues, este ser que los humanos observan y escriben en las tablillas lo que vieron? Y entonces estos dos grandes, Gilgamesh y el otro, Enkidu y Gilgamesh, es el toro de... enfrentan a este toro negro, ¿no? Es un toro malvado y al final miren lo que al toro lo van a ejecutar. Aquí está Gilgamesh, seguramente, ¿no? ¿Cuál es? Ya no sé cuál es. Imagen visual, comunicación visual, jóvenes. Como 5.000 años antes de Cristo, ahora vemos esto y entendemos cómo este par de gigantes que en algún momento existieron, someten y eliminan a este toro alado. ¿Cómo habrá sido este toro alado? Yo no puedo imaginar. O sea, no me cabe en la cabeza que existan este tipo de seres. Pero es recurrente en la historia. La Biblia también nos habla de estos alados que vienen y bueno, miren cómo Gilgamesh y Enkidu están sometiendo a esta vez, no sé si es vez, ¿qué será? Al final no sé si será otro dios, ya no sabemos. Representación en arcilla, muy poderoso, musculoso, Gilgamesh, además con una barba, fíjense, me llama la atención, una barba, muy poderoso, está sometiendo, derrotando al toro. Esta es otra de las representaciones. No hay escritura, comunicación visual. 5.000 años después estamos leyendo lo que ha podido pasar en ese momento. No podemos imaginar si no fuera por esto. Otro es el caso de Egipto. Aquí muere el amigo, ¿no? Y llora Gilgamesh. Estamos observando el tema del sufrimiento, el dolor ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Ese momento es captado aquí, ¿no? Miren. El sentimiento de dolor entre dos titanes. Sin embargo, este problema que tenemos de la muerte es algo que no podemos entender y provoca ese dolor. ¿Y cómo puede ser representado el dolor? Aquí hay otra representación muy, muy antigua. ¿Qué es esto? ¿Qué podría ser esto? Es una nave, es un barco. Y en este barco observamos igual una persona, unos ayudantes y unas jaulas y un animal. ¿Qué está representando esto? Está representando. Gilgamesh busca a este hombre, que probablemente es el Noé que conocemos, pero en esta cultura es, ¿cómo se llama? Unapistín, ¿no? Unapistín. ¿Por qué lo busca? Porque él sería el único el único inmortal, el único hombre inmortal. Y aquí vemos el mar, y este está en su nave, el único que habría soportado ese diluvio. Nos habla también del diluvio, muy interesante. Y este es increíble, ¿no? Gilgamesh, gigante. Y miren cómo está agarrando al ¿cómo se llama? El león. Y miren esto. ¿Qué es esto?
Una cría de 5.000 león. años. ¿Qué? Esto aquí, en la muñeca de Gilgamesh. No, en la muñeca de Gilgamesh. 5.000 años antes de Cristo. ¿Qué es esto que tiene en su muñeca? Un reloj de sol. Y 5.000 años antes de Cristo habían relojes. ¿Qué está usando Gilgamesh? ¿Qué es Puede ser como una, puede ser como una pulsera de una joya. Miren. Pintura. Ver las muñecas, ¿no? ¿Qué puede ser? Relojes. Hay una imagen donde está peleando. Una brújula. ¿Brújula? ¿Cuándo se descubre ¿Cuándo se descubre la brújula? ¿Quiénes descubren la brújula? A ver, alguien que busque en este momento, rapidito. ¿A quiénes se les atribuye el descubrimiento de la brújula? A los... ¿Y qué es de mi auxiliar? ¿A quiénes se les atribuye el descubrimiento de la brújula? ¿A los chinos? A los chinos. ¿Y hace cuánto? Eso no sé aquí. A ver, busquen, pues, chicos, busquen. O sea, la Aproximadamente en pregunta el es... siglo II. Siglo II. Ya, pero esto es 5.000 años antes de Cristo. Gilgamesh está usando un reloj. ¿Qué está haciendo Gilgamesh con un reloj? ¿Qué tecnología tenía él? Ese diluvio. Estas escaleras, ¿vale? Estas son las famosas, acabo de decirles, son las famosas, ¿saben cómo se llaman estos edificios? Sigurats. Aquí. Sigurats. ¿Qué son los sigurats? Son pirámides escalonadas, ¿ya? Pirámides escalonadas. Anoten, por favor. Ya. A ver, Fanny, ¿puede compartir la imagen que le he mandado? Aquí le estoy presentando pantalla a la segunda sala, no puedo compartir pantalla. Pero no puede pasar al grupo, ¿no? Ah, sí, lo puedo pasar justo ahorita. Ya, pues. Denme un segundito, a ver si alguien de los chicos me puede ayudar tal vez con eso. Así, tal vez para que lo vean. Igual lo voy a mandar al grupo. Aquí. Y ya está. Ah, de las de México. ¿Lo pueden ver, chicos? Fanny, tienes que decirle a alguien que comparte así. ¿Cuántas personas son? ¿Más de 100? No, pues. Por favor, Ana Carolina, por favor, comparte. Por favor, Ana. Disculpe, Arqui. Sí.
También creo que a los sigurats se les consideraba como montañas artificiales, ¿no? Sí, pero ahora miren esto, Gabriela. Ciudad Maya, Etzna, en Campeche, México. Este centro político maya fue construido entre los años 400 y 1000 después de Cristo. Y fue una ciudad longeva y próspera. La plaza principal con su intrigante plataforma y los cuchillos y la gran acrópolis, etc. ¿Podemos ampliar un poquito, por favor, Ana Carolina, esta imagen? Entonces vean, por favor, en el curso, para terminar, qué hacen estas pirámides escalonadas en México. Estamos viendo sigurats allá donde vivía Gilgamesh, 5000 años antes de Cristo, en Mesopotamia. ¿Y cómo vemos estas mismas estructuras en México? ¿Quién me puede decir aquí en América? Pirámides escalonadas. Esa grada, ¿se acuerdan? Y aquí arriba el templo. Gabriela, ¿cómo puede explicar esto? En México esto, y donde vivía Gilgamesh al otro lado del mundo, ¿podía viajar algún arquitecto de un lugar a otro a hacer lo mismo? La misma lógica. ¿Cómo puedo explicar esto? Pues realmente habían estos toros con alas, estos toros que volaban y venían construyendo estos. Vean que... Y aquí también en México van a enseñar a medir el tiempo, van a enseñar calendarios, van a enseñar metalurgia, van a enseñar, no la escritura como la conocemos, pero signos, agricultura, domesticación de plantas. Es decir, mucho ojo con el Génesis. Lean los que pueden, por favor, Génesis. Si pudieran leer esas tablillas transcritas. Pero ahora hay historias increíbles en la Biblia y en estas tablillas. No podemos entender ahora quién hacía estos edificios, quién enseñaba las leyes, quién enseñaba a medir, quién enseñaba todo eso, quiénes eran estos grandotes que venían a hacer estas cosas. Entonces, vamos a ver el origen de la escritura, pero también estamos viendo el origen de las civilizaciones y interesante. Disculpe, Ausi, Arqui, puede ser porque... Sí, puede ser porque eran civilizaciones muy avanzadas los mayas y en Mesopotamia también. Y no me acuerdo muy bien cómo se llama la palabra, pero, o sea, podríamos decir que ellos han visto que este tipo de estructuras son muy buenas, o sea, son muy resistentes, son muy, ¿cómo decirlo? Son perfectas para hacer los templos que ellos necesitaban hacer. Y por eso, digamos, es que tienen esa forma. No sabría cómo decirlo, pero podría compararlo como, digamos, he visto ya una vez un documental, más o menos, de la evolución de una polilla y de un colibrí, que la polilla ha evolucionado casi de la misma manera que el colibrí. Y, digamos, esos animales y la especie de la polilla está en un lugar muy diferente a donde se originó, ¿cómo se llama? El colibrí. ¿Y cómo podríamos explicar eso? No me acuerdo la palabra, pero digamos, es coincidencias, por así decirlo. No sé, es que es un método, bueno, no sabría cómo explicarlo, pero es que como se ve en otras culturas, también en la egipcia y también en la incaica habían las pirámides, es que esa es una estructura muy buena para hacer templos o para hacer edificaciones que resistan mucho peso. Exacto. Y por eso es que muchas culturas han llegado a la conclusión de que
de que esa estructura es perfecta para hacer sus templos y para hacer sus edificaciones. Por eso es que no se parecen completamente, porque si se da cuenta de la Mesopotamia, tiene escaleras que están inclinadas hacia un costado, y de las mayas son escaleras grandes que van hacia arriba. Y viendo otros detalles que podremos ver también en la estructura, pero que ahora no hemos visto, podremos darnos cuenta de que hay muchas diferencias. Pero lo único que en sí sería en lo que se parecen es en el tipo de estructura, que es tipo pirámide, que es una buena estructura, como dije, tiene una base muy sólida que ayuda a aguantar todo el peso que viene desde arriba. Muy bien, Paul. Eso que acaba de decir me hace recuerdo a una tesis de una maestría que alguien explicaba, ¿no? Decía, muchas culturas dicen, nuestra cultura es la originaria del arco de piedra, ¿no? Pero resulta que en muchas culturas a la vez observamos el arco, la cúpula, por lo que dice su compañero, porque era muy confiable, era lo más práctico, lo lógico de usar. Entonces, miren como usted acaba de decir, ¿no? Pero sin embargo, nos llama mucho la atención, ¿no? Esa lógica, esa técnica constructiva de trabajar en este tipo de estructuras. Y esas coincidencias entre estas tablillas y luego lo que vamos a ver en la Biblia, ¿no? Alguien dice extraterrestre, ¿no? Pues estamos... bueno, de hecho, si hay ángeles, habitan por encima de la tierra, ¿no? Pero estamos hablando de seres, estos semidioses, que los griegos también van a hablar de estos, que conviven con los humanos. Eso es lo interesante, ¿no? En algún momento llegan a convivir, enseñan cosas y demás. Bueno, no sé si algo más. Abigail creo que levantó la mano desde hace rato. O Fanny, no sé si hay algo más. No, Arqui, la verdad es que me alegra mucho que creo que por los videos que les he mandado con anticipación, creo que han tenido una buena base para la clase de hoy y no estén tan perdidos, ¿no? Y me alegra mucho, se ha notado que prácticamente han podido ver, y yo cuando estaba estudiando este tema, y en realidad fue que me choqué eso, ¿no? Yo ahí me enteré que realmente podía haber una conexión exactamente con esas historias y me inspiró, ¿no? Entonces intenté buscar estos videos que me ayudaron y son didácticos, ¿no? Me ayuda mucho a entender la historia. Y ahora, miren que yo les he dicho que les iba a tomar un examen, pero con lo que han participado me da la sensación de que ustedes han podido verlo y han podido comprenderlo de mejor forma. Muy bien, Juan. Bueno, yo quiero agradecerles a Abigail, a Gabriela, a Paul Henry, a Rolly, muchas gracias, Ana Carolina también que nos ayudó. A todos los chicos que han participado, yo entiendo que Fanny si yo compartía la pantalla no podía ver. Fanny está tomando nota, ya, y bueno, las participaciones deberían ser espontáneas, pero de todos modos se reconoce, se agradece por ayudar a construir la clase. El docente ya no es el docente viejito, el sábelo todo, ¿no? El docente es un guía y la clase se va construyendo. Y miren, quizá hemos tocado temas que nunca los habíamos visto en Historia 1. Y gracias a sus compañeros los hemos podido ver alguna vez por lo menos, ¿no? Yo pienso que esto también nos va a ayudar a desempolvar a algunos la Biblia, algunos que vean el Pentateuco por lo menos, ¿no? Entonces, para tener una base teórica, histórica, que no nos hace mal, nos hace bien conocer, no con fines. Y vamos a hablar, en su momento vamos a hablar de los griegos, del medioevo, ¿no? Vamos a hablar de Cristo, vamos a tocar varios temas. ¿Qué es de Bedoya? ¿No está ahí en el curso? Bedoya. Bueno, no sabemos. No está aquí, no sé qué habrá sucedido con él. A ver, por favor, Fanny, sí, cuando alguien empieza a faltar hay que buscarlo, ¿no?
revés. Ay, no, no está. Le voy a consultar aquí qué sucedió. También es extraño que no sea. Sí. Muy bien, chicos, muchas gracias nuevamente. Gracias por construir la clase. Fanny ya va a estar preparando, le toca exponer Egipto, todo lo que es bellísimo. Sí, voy a arrinconar las diapositivas. Me falta ya poquito de lo que me pasó de material. Entonces ya le voy a visitarle para mostrarle cómo estoy ordenando todo. Ya, pero mañana todavía voy a exponer yo escritura cuneiforme, el origen de la escritura. Lo que me gustaría, Fanny, es que vayamos haciendo una línea del tiempo con los soportes de la escritura, desde los muros de piedra de las cavernas paleolíticas, estas tablas de piedra, no sé si se ponían lápidas, serán, que Dios había escrito ahí, y seguimos con el soporte de piedra, láminas de oro escritas también por los dioses, código Hammurabi, la piedra, y luego vamos a ver cómo pasamos de soportes tan pesados a un poco menos pesado, que es la arcilla, de todos modos pesado, ¿no? Este es razonamiento histórico vamos a hacer. Mañana vemos el origen de la escritura desde el punto de vista de, como decía su compañero, desde el punto de vista de la, no de los dioses, sino Eloy Ríos decía, ¿no? Es el que me preguntaba, ¿cuál cree usted era la creación o la evolución? Entonces mañana vamos a ver la otra teoría de cómo puede haber surgido la escritura y la comunicación visual, ¿ya? Bueno, gracias, buenas noches, entonces, hasta luego, Fanny. Hasta luego, aquí. Buenas noches, aquí. Buenas noches, aquí. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches aquí. Buenas noches. Buenas noches, aquí.